En el pequeño pueblo de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, vivía Martina, una joven que desde niña había comprendido que sin dinero en este mundo no se podía llegar muy lejos. Su infancia había sido dura. Cuando apenas tenía 7 años, fue dejada en un orfanato tras la negativa de su tía Carmen, quien entre suspiros le decía que no tenían recursos para alimentar a un niño más, que ya tenían 6 bocas que alimentar. Martina recordaba cómo, entre lágrimas, prometió comer poco y trabajar mucho si la aceptaban, pero la tía Carmen solo suspiraba y murmuraba que la madre de Martina había sido una irresponsable, que ahora no había vuelta atrás. Y así se fue, sin mirar atrás, dejando a Martina sola. Las cuidadoras del orfanato no tenían más que palabras duras para ella, ya que no había nada que sacar de una niña sin familia ni recursos. Martina, sin embargo, no se rindió. Se sumergió en libros, devoró historias y ejemplos de superación, a pesar de las burlas constantes tanto de los adultos como de los otros niños. No intentes volar más alto de lo que puedes, de aquí no sales, le repetían una y otra vez. Pero ella apretaba los dientes y seguía leyendo, sumando y soñando. Cuando Martina cumplió 18 años, salió del orfanato con la esperanza de encontrar un futuro mejor. En su mente se dibujaban imágenes de un piso propio, estudios superiores y una vida digna. Pero la realidad fue mucho más cruel. El piso asignado era un zulo, casi inhabitable, y las opciones educativas se limitaban a formaciones profesionales para trabajos poco remunerados. Después de mucho meditar, decidió tomarse un año sabático para trabajar y ahorrar, escondiendo su origen para que nadie la discriminara. Sin embargo, las oportunidades escaseaban. Todos los empleos bien pagados estaban ocupados por personas con títulos o conexiones. Mientras ella corría tras un empleo, perdió la fecha límite para inscribirse en la formación profesional. El círculo vicioso en el que la habían advertido que caería, se cerraba a su alrededor. Tras días de llantos, Martina se calmó y decidió que no robaría ni se rebajaría a lo que otros esperaban de ella. Encontraría un trabajo honesto y luego ya se vería. Con mucho esfuerzo, consiguió un puesto de lavaplatos en un restaurante de la ciudad, el Zaguán de la Abuela, un local modesto pero con encanto. El salario era bajo, pero al menos podría comer allí. En su primer día, Martina salió a tomar aire y casi choca con el administrador, Alejandro, un hombre joven con cara de estar siempre sudando y con un ceño permanente de disgusto que parecía odiarla desde el primer momento. Alejandro no quería que trabajara allí, y lo dejó claro desde el principio, pero la veterana lavaplatos, doña Nena, una mujer de carácter fuerte y con años en el lugar, intervino para defender a Martina. Con una voz grave que resonó en la cocina, le advirtió a Alejandro que si no la contrataba, él acabaría lavando platos en sus días libres. Alejandro, visiblemente incómodo, accedió a regañadientes. Doña Nena fue la primera persona que se interesó por Martina, una mujer gruesa y de voz ronca, pero con un corazón enorme. En 5 minutos le contó todo lo que sabía sobre la vida de Martina, llamándola la huérfana con un tono casi cariñoso. Aquí las huérfanas lo tienen difícil, sin apoyo y sin dientes afilados, pero te acostumbrarás, le dijo con una sonrisa pícara. Martina trabajaba ya 2 semanas y, aunque el personal la trataba con indiferencia, no la molestaban. Excepto Alejandro, que parecía disfrutar molestándola, como si fuera un gato con un ratón. En un día que él tenía libre, todos se mostraron extrañamente amables con Martina. La camarera, Silvia, le contó con una sonrisa que Alejandro solo molestaba hasta que encontrara una víctima más interesante. De repente, un mendigo, al que llamaban el tío Paco, entró en el restaurante buscando algo de comida. Silvia le pidió a Martina que le diera un plato con sobras y Martina, con una sonrisa dulce y una blusa blanca que dejaba entrever la curva de sus hombros, se lo entregó. Pero al volver, allí estaba Alejandro, con una sonrisa torcida y los brazos cruzados. ¿Y tú qué crees que haces repartiendo comida gratis?, le espetó. Ahora eres la dueña del restaurante, Martina, sin perder la calma y con una falda lápiz que marcaba su figura, respondió bajito. Era comida que iban a tirar. El hombre tenía hambre. Alejandro la amenazó con quitarle el sueldo si volvía a hacerlo, disfrutando su papel de policía del restaurante. Más tarde, Silvia le contó a Martina unos rumores inquietantes. El dueño del restaurante, don Oscar, planeaba vender el local y marcharse. Eso significaba que todos podían perder su empleo.
Martina sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras una mezcla de temor y determinación crecía en su interior. A la mañana siguiente, decidió abrir una cuenta bancaria para cobrar su sueldo y, aunque nunca había entrado en un banco, un joven empleado llamado Daniel la recibió con una sonrisa sincera y un cumplido que la dejó sonrojada. Nunca había visto una sonrisa tan bonita y un poco triste a la vez, le dijo mientras le ayudaba con los papeles, cuando Martina mencionó que no tenía familiares. Daniel se sorprendió y la llevó a una caja de seguridad donde había un sobre con su nombre. Al abrirlo, Martina encontró documentos y un patrimonio que no esperaba. Su abuelo, un hombre poderoso y enfermo, había dejado todo para ella. La noticia la dejó sin aliento y, en ese instante, su vida parecía tomar un giro inesperado. Pero justo cuando se giró, vio a Alejandro, con una expresión que no presagiaba nada bueno. ¿Crees que esto cambia algo?, le preguntó con una sonrisa torcida. Martina supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero también que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría ella realmente tomar las riendas de su destino o los fantasmas del pasado y las sombras del presente la arrastrarían hacia abajo? El misterio estaba servido. Al día siguiente, Martina apareció en el zaguán de la abuela con un porte que nadie esperaba. Su vestido azul marino ceñido al cuerpo resaltaba sus curvas con elegancia, y sus tacones negros de charol le daban unos centímetros extra que combinaban con su nueva actitud decidida. El cabello, recogido en un moño informal, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una mezcla de inocencia y desafío. En la muñeca llevaba una pulsera fina de plata que brillaba con cada movimiento. Alejandro, que estaba en la entrada revisando la lista de reservas, la vio entrar y casi se atragantó con su café. No era la Martina de la semana pasada, esta parecía otra persona. Con voz áspera, la llamó. Oye, ¿a dónde crees que vas con ese modelito? Aquí no es un desfile de moda. Martina se acercó sin prisa, con una sonrisa que no llegaba a ser inocente, y le respondió. Alejandro, ¿te han contado que ahora soy la dueña del restaurante? Por eso, mejor que te acostumbres a verme así, porque voy a estar aquí mucho tiempo. Los camareros se detuvieron a mirar la escena, sorprendidos por el cambio radical de la joven. La tensión en el aire era palpable. Alejandro intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataban el desconcierto. Esto debe ser una broma. ¿Quién te ha dejado en esta posición?, preguntó, con un tono que buscaba despreciarla. Mi abuelo, don Ignacio, dejó todo a mi nombre, respondió ella, con voz firme. Y ya no soy la niña que lavaba platos. Ahora mando aquí. Martina fue directamente a su nuevo despacho, un pequeño cuarto que antes usaban para guardar cajas. Colocó una foto de su abuelo en el escritorio y se sentó, mientras Alejandro la observaba desde la puerta, sin saber si debía reír o llorar. Pasaron los días y la nueva dueña empezó a implementar cambios. No solo mejoró la calidad de la comida, sino que también trajo a Daniel, el joven del banco, como gerente. Él, con su sonrisa amable y sus gafas de montura fina, se convirtió en un apoyo inesperado para Martina, enseñándole sobre administración y finanzas. Una noche, mientras cerraban, Daniel le confesó en voz baja, Martina, este lugar tiene mucho potencial, pero también muchas sombras. He oído que tu abuelo no solo dejó dinero, sino también enemigos. Cuidado con Alejandro, no es solo un mal administrador, parece que tiene otros intereses. Martina sintió un escalofrío. Justo entonces, en la oscuridad del pasillo, una sombra se movió rápidamente. Al girar la cabeza, vio a Alejandro desaparecer tras una puerta con una carpeta en la mano. ¿Qué escondes, Alejandro?, susurró ella, decidida a descubrirlo. Al día siguiente, Martina decidió revisar los papeles del restaurante. Para su sorpresa, encontró documentos que indicaban deudas ocultas y contratos sospechosos firmados por Alejandro sin su consentimiento. Se dio cuenta de que no solo debía luchar por su patrimonio, sino también por su dignidad. Esa misma tarde, en una reunión con todo el personal, Martina anunció las primeras medidas: reorganización de turnos, control de gastos y la expulsión de quienes no compartieran su visión. Alejandro, rojo de ira, replicó con sarcasmo, ¿y qué vas a hacer con mí? Mandarme a lavar platos. Martina, con una mirada que cortaba como un cuchillo, respondió, exacto, Alejandro. Empezarás por limpiar lo que tú mismo has ensuciado. Los murmullos crecieron entre los empleados. La vieja guardia estaba en peligro, y la joven nueva dueña no tenía miedo de enfrentarlos. Pero justo cuando parecía que Martina estaba tomando el control,
un mensaje anónimo llegó al restaurante. Cuidado con el pasado que crece enterrado. No todos los secretos están listos para salir a la luz. Martina sostuvo la nota con las manos temblorosas. ¿Quién la había enviado? ¿Qué secretos guardaba realmente su familia? La batalla apenas comenzaba y las sombras del pasado se movían con peligrosas intenciones. Las semanas siguientes trajeron cambios profundos al restaurante El Zaguán de la abuela. Martina se había convertido en una figura respetada y temida a la vez. Su vestido rojo de seda, ceñido pero nunca vulgar, y sus zapatos de tacón grueso que resonaban con autoridad en cada paso, eran el símbolo visible de un nuevo poder. En su cuello, una cadena de oro con un pequeño colgante en forma de llave parecía guardar secretos que solo ella conocía. Una noche, mientras el local cerraba sus puertas, Martina recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave y distorsionada, y con un tono amenazante le dijo: «Deja de remover el pasado, Martina, o acabarás como tu abuelo». Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero respondió con firmeza: «No voy a retroceder. Este restaurante y mi vida los voy a salvar yo, cueste lo que cueste». Colgó y se quedó mirando su reflejo en el cristal de la ventana, preguntándose quién estaba realmente detrás de esa amenaza. Al día siguiente, Alejandro apareció en la cocina con un ojo morado. Cuando Martina le preguntó qué había pasado, él respondió con una sonrisa ladeada: «Nada que ver contigo, querida. Ya sabes, problemas de la calle». Pero Martina no estaba convencida. Decidió investigar más a fondo y con la ayuda de Daniel descubrió que Alejandro tenía vínculos con un grupo de personas que querían comprar el restaurante para hacer un negocio oscuro con la zona. Mientras tanto, Martina empezó a sentirse observada. En el barrio corrían rumores y gente desconocida merodeaba cerca del local. Una noche, al cerrar, vio a un hombre alto y sombrío que desapareció entre las sombras justo cuando ella se acercaba. Sus noches se volvieron inquietas. En sus sueños, veía a su abuelo rodeado de figuras desconocidas que le susurraban advertencias. Pero también aparecía una imagen difusa de su madre, una mujer hermosa de ojos verdes y sonrisa triste, vestida con un vestido blanco y un pañuelo rojo en la cabeza, que parecía pedirle ayuda. Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos en la oficina, encontró una fotografía de su madre junto a un hombre elegante, vestido con traje y corbata, que no había visto antes. Debajo, una nota manuscrita decía: «Para Martina, con amor y arrepentimiento». Papá, la revelación la dejó sin aliento. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su madre nunca habló de él? Y lo más inquietante, ¿qué secretos ocultaba esa familia que ahora parecía tan lejana y misteriosa? Martina sabía que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a enemigos poderosos y a fantasmas del pasado que podrían destruir todo lo que había construido. Pero también sabía que no estaba sola. Daniel se había convertido en su aliado fiel, en el fondo, en alguien que le despertaba sentimientos que no sabía si debía permitir. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una bomba estalló en el aparcamiento del restaurante, destrozando varios coches y dejando una nota con un mensaje claro: «Esto es solo el comienzo». Martina sostuvo la nota con las manos temblorosas. La guerra estaba declarada, y la joven dueña tendría que luchar no solo por su restaurante, sino por su vida y su familia. ¿Quién estaría detrás de ese ataque? ¿Serían Alejandro, sus misteriosos enemigos o alguien aún más cercano? La historia continuaba, pero la respuesta, por ahora, se escondía en las sombras. La mañana siguiente al atentado amaneció gris y pesada sobre Sanlúcar de Barrameda. Martina llegó al restaurante con el ceño fruncido y el vestido negro de algodón que elegía para los días en que el ánimo pesaba más que el sol. Sus zapatos bajos, cómodos pero elegantes, pisaban firme el suelo mientras entraba al local, donde el olor a humo todavía persistía mezclado con el aroma del café recién hecho. Daniel esperaba en la entrada, con la camisa arremangada y el rostro serio, sus gafas ligeramente empañadas por el estrés de la situación. «Han venido los policías», informó. «Quieren hablar contigo. Parece que buscan pistas sobre quién está detrás de esto». Martina asintió, apretando los labios. Mientras recorría el local, observó los daños: vidrios rotos, coches chamuscados, y sobre la barra, una copa caída que había rodado hasta el suelo. El silencio era pesado, como si el restaurante mismo contuviera el aliento. En la comisaría, el inspector Ruiz les explicó que las cámaras de seguridad habían sido manipuladas y que no había testigos claros del ataque. Sin embargo, entre las piezas del rompecabezas, apareció un dato inquietante:
Una llamada telefónica realizada desde un número anónimo justo minutos antes de la explosión, proveniente de una zona cercana al pueblo. Martina recordó entonces a Alejandro, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más errático y evasivo desde que ella asumió el control. ¿Podría estar implicado? Pero algo en su instinto le decía que había algo más oscuro detrás, algo que superaba cualquier rivalidad laboral. De regreso al restaurante, Martina decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido. Invitó a Alejandro a una conversación privada. Él apareció con su habitual camisa arrugada y una sonrisa torcida, como si ya supiera que la joven dueña iba a enfrentarlo. ¿Qué quieres, Martina?, preguntó, cruzando los brazos. Quiero saber la verdad, respondió ella con calma. Sé que estás escondiendo algo. No tienes que seguir actuando como enemigo. Podemos resolver esto, pero necesito que seas honesto. Alejandro bajó la mirada y, por primera vez, pareció vulnerable. Susurró, no todo es lo que parece. Hay gente poderosa detrás de esto, gente que no quiere que este restaurante siga abierto. Martina sintió que una puerta se abría en la penumbra del misterio. Pero antes de que pudiera preguntar más, el timbre de la puerta sonó con fuerza. Entró una mujer elegante, con un vestido verde esmeralda que ajustaba su figura con precisión, tacones altos que resonaban con autoridad, y un bolso de cuero negro que parecía guardar secretos. Su cabello rubio y perfectamente peinado contrastaba con la seriedad de su expresión. Martina, soy Isabel, dijo con voz firme. Soy la abogada de la familia. Hay cosas que debes saber sobre tu herencia y sobre las personas que quieren arrebatártela. Martina la miró fijamente. El misterio se espesaba, las piezas lentamente encajaban, pero la batalla apenas comenzaba. La mujer dejó en la mesa un dossier con documentos sellados y una advertencia: no confíes en nadie. La verdad puede ser más peligrosa que la mentira. Martina sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero también que el precio de la verdad podría ser demasiado alto. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger lo que ahora le pertenecía? Y, sobre todo, ¿quién era realmente su enemigo? La noche cayó sobre Sanlúcar de Barrameda con un cielo cubierto de nubes pesadas, casi como un presagio. Martina, con su vestido negro ajustado que dejaba entrever la silueta de su espalda y unos pendientes de plata que brillaban débilmente bajo la luz tenue, se sentó en la sala de reuniones del restaurante. Frente a ella, Isabel desplegó el dossier, mostrando documentos antiguos, fotografías y cartas amarillentas por el tiempo. Tu abuelo, don Ignacio, no solo era un hombre de negocios, comenzó Isabel con voz grave. Tenía enemigos muy poderosos, tanto por su fortuna como por la influencia que ejercía en la región. Pero lo más delicado es que hay secretos familiares que han estado enterrados durante años. Martina frunció el ceño, tratando de asimilar cada palabra. Su mano jugaba nerviosa con la cadena de plata en su cuello, un gesto que mostraba su vulnerabilidad apenas oculta. ¿Secretos?, preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Como cuáles? Isabel tomó una fotografía y la acercó a ella. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de su madre junto a un hombre con uniforme militar, un rostro serio y ojos fríos. Este hombre fue clave en la desaparición de varios documentos y en el mal manejo de la herencia. Tu madre intentó protegerte, pero pagó un precio muy alto por ello. Martina sintió un nudo en la garganta. La imagen de su madre vestida con un abrigo gastado y un pañuelo rojo en la cabeza, tan distinta a la mujer elegante que había imaginado, se mezclaba con las historias de abandono y dolor que había escuchado en su infancia. ¿Y qué tiene que ver Alejandro en todo esto?, preguntó, mirando a Isabel con una mezcla de sospecha y esperanza. Él fue un peón en este juego, respondió la abogada. Pero ahora está atrapado, y si no cooperas, él podría hundirte también. En ese instante, el teléfono sonó con un estruendo. Isabel contestó y su rostro cambió de color. Colgó rápidamente y miró a Martina. Tienes una visita, dijo. Y no es alguien que venga a saludarte. La puerta se abrió y entró un hombre alto, de mirada fría y traje oscuro. Sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de madera. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y en sus ojos se leía una mezcla de amenaza y desafío. Martina, dijo con voz baja y amenazante. Creí que eras lista, pero parece que no entiendes en qué te estás metiendo. Martina se levantó, enfrentándolo sin miedo. Su vestido negro ondeó ligeramente con el movimiento, y su mirada desafiante fue el único arma que necesitó. No me asustas,
respondió. Este restaurante, mi familia y yo no nos rendiremos sin luchar. El hombre sonrió con desprecio y lanzó una advertencia. Esto es solo el principio. Pronto entenderás que hay fuerzas que ni tu abuelo pudo controlar. Y tú, menos aún. Cuando la puerta se cerró tras su marcha, Martina sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Pero también supo que, por primera vez, estaba lista para enfrentarlo. El misterio se hacía más oscuro, las piezas seguían moviéndose, y la joven que una vez fue una huérfana ahora era la protagonista de una historia que apenas comenzaba. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué oscuros intereses protegía? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estaría Martina dispuesta a llegar para proteger su legado y descubrir la verdad oculta en las sombras? Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y determinación para Martina. El restaurante, que antes solo era un lugar de trabajo, ahora se había convertido en una fortaleza donde cada rincón guardaba secretos y cada mirada podía ocultar una amenaza. Su vestido blanco con detalles en encaje y sus zapatos de tacón medio le daban un aire de frescura y seguridad, pero sus ojos reflejaban el cansancio de noches sin dormir y de decisiones difíciles. Daniel estuvo a su lado, apoyándola en cada paso. Su presencia tranquila y sus gestos amables eran un refugio en medio del torbellino que se había desatado. Una tarde, mientras revisaban los contratos antiguos, Daniel le confesó con una sonrisa tímida: Martina, creo que este restaurante no solo te pertenece, sino que tú perteneces a él. Pero no estás sola. Yo estoy aquí para lo que necesites. Ella le devolvió una mirada cálida, con un leve rubor en las mejillas, pero rápidamente volvió a la realidad cuando un empleado entró apresurado para avisarle que Alejandro había desaparecido. El corazón de Martina se aceleró. Alejandro, con su actitud desafiante y sus secretos, había sido una pieza clave en este juego peligroso. Decidió ir a su casa, un piso pequeño en las afueras del pueblo, para buscar respuestas. Al llegar, el lugar estaba desordenado, con papeles esparcidos y un ambiente de caos. De repente, una sombra se movió detrás de una cortina y Alejandro apareció, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Martina, susurró. No sé en quién confiar, me están presionando. Hay gente que quiere cerrar el restaurante y no se detendrán ante nada. Ella se acercó con cautela, su vestido azul oscuro rozando ligeramente su piel, mientras le tendía la mano. Vamos a resolver esto juntos, dijo. Pero necesito que me digas toda la verdad. Alejandro dudó, pero finalmente empezó a revelar detalles oscuros, contratos falsificados, amenazas anónimas y un entramado de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos de la política local. De regreso al restaurante, Martina sabía que debía actuar rápido. Organizó una reunión con todo el personal y, con voz firme, explicó la situación. Su vestido rojo pasión parecía encender la sala, y sus palabras despertaron en todos una mezcla de miedo y esperanza. No podemos dejar que nos arrebaten lo que es nuestro, sentenció. Este restaurante es más que un negocio, es nuestra familia. Y juntos, vamos a protegerlo. Pero justo cuando parecía que la unión podría vencer a las sombras, un paquete anónimo apareció en la puerta. Dentro, una foto antigua de Martina con su madre y una carta que decía: el pasado siempre vuelve. No olvides quién eres. Martina sostuvo la foto con las manos temblorosas, y en su mirada se reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. La batalla estaba lejos de terminar, y la verdad aún tenía muchas capas por descubrir. ¿Qué secretos escondía realmente su familia? ¿Y quién estaba realmente detrás de la conspiración que amenazaba con destruirlo todo? La brisa fresca de la tarde acariciaba la fachada del restaurante mientras Martina, con un vestido burdeos que abrazaba su figura y un ligero escote que dejaba entrever la piel dorada por el sol, se apoyaba en el marco de la puerta. Sus tacones de charol resonaban suavemente sobre el suelo de madera, marcando un ritmo firme y decidido. A su lado, Daniel revisaba los documentos que habían conseguido, intentando encontrar una pista que los guiara hacia la verdad oculta. De repente, el teléfono del restaurante sonó con un tono estridente. Martina contestó con voz tranquila, pero en sus ojos se dibujó una chispa de alerta. ¿Martina? Una voz masculina, desconocida y grave. Deja de buscar. Hay cosas que es mejor no descubrir. La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio pesado que envolvió la sala. Daniel intercambió una mirada preocupada con Martina. Esto se está poniendo serio, murmuró. No podemos confiar en nadie. Esa noche, en la cocina, Martina se encontró con la mirada desafiante de Alejandro, quien parecía más apagado que antes,
con la camisa desabotonada y el cabello despeinado. Sin embargo, había algo en su expresión que revelaba una verdad oculta. Martina, dijo en voz baja, hay algo que no sabes. Mi implicación no es solo por ambición. Me obligaron. Si no hacía lo que me pedían, le pasaría algo a mi hermana. Martina sintió un golpe en el estómago. La realidad era más compleja de lo que imaginaba. ¿Qué quieres que haga? Preguntó con sinceridad. Ayúdame a protegerla, respondió Alejandro. Y juntos podemos desenmascarar a quienes mueven los hilos detrás de todo esto. Mientras tanto, en la ciudad, una figura misteriosa observaba desde la sombra. Una mujer con cabello oscuro y ojos penetrantes, vestida con un abrigo negro largo y guantes de cuero, sostenía un sobresellado. En su interior, la información que podía cambiarlo todo. Martina, consciente de que cada paso la acercaba más al peligro, decidió convocar una reunión secreta con sus aliados más cercanos. En una habitación apartada del restaurante, con las luces bajas y la tensión palpable, compartió lo que había descubierto y lo que aún temía. No solo luchamos por un restaurante, dijo con voz firme. Luchamos por la verdad, por la justicia y por quienes no pueden defenderse. Justo cuando la reunión alcanzaba su punto álgido, un fuerte golpe sacudió la puerta. Todos se quedaron en silencio, con las miradas clavadas en la entrada. ¿Quién es? Preguntó Daniel, con la mano en el bolsillo donde guardaba su teléfono. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta de la mujer misteriosa. Su sonrisa era fría y sus ojos brillaban con una luz inescrutable. Quizás sea hora de que conozcan toda la verdad, dijo, mientras dejaba caer el sobre la mesa. Martina tomó el sobre con manos firmes, sabiendo que lo que contenía podría ser la clave para desentrañar el oscuro laberinto en el que se había adentrado. Pero también sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El juego apenas comenzaba, y las piezas se movían con peligrosas intenciones. La mujer de ojos penetrantes se quitó el abrigo con un gesto elegante y se presentó con voz fría y precisa. Me llamo Lucía Herrera. Representa intereses que han estado muy cerca de la familia de Martina, aunque ella aún no lo sepa. Martina, con el ceño fruncido y el vestido verde botella que resaltaba el tono de sus ojos, mantuvo la mirada firme. ¿Qué intereses? Preguntó, sin dejarse intimidar. Lucía abrió el sobre y sacó varios documentos y fotografías. Los extendió sobre la mesa, entre ellos, contratos firmados con tintas que tenían más de una década, cartas con amenazas y una serie de nombres que Martina jamás había escuchado. Tu abuelo, explicó Lucía, no solo tenía enemigos por sus negocios legítimos, sino que estuvo involucrado en asuntos con consecuencias que aún hoy afectan a muchas personas aquí en Andalucía. Daniel, ajustándose las gafas, examinó los papeles con atención. Esto es serio, murmuró. No solo se trata de proteger un restaurante, sino de descubrir una red que va mucho más allá. Martina sintió como un nudo apretaba su garganta. El peso de la verdad la oprimía, pero también despertaba en ella una fuerza desconocida. ¿Y qué esperáis de mí? Preguntó. ¿Que me rinda o que siga adelante? Lucía sonrió con una mezcla de respeto y advertencia. Esperamos que tomes la decisión correcta. Porque no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a lo que viene. De repente, las luces del restaurante parpadearon y se apagaron por completo. Un silencio tenso llenó la sala, roto solo por el sonido de un cristal rompiéndose en la cocina. Martina se levantó rápidamente, con una determinación que hacía brillar sus ojos. Esto no ha hecho más que empezar, dijo. Y yo no pienso retroceder. Lucía asintió y sacó de su bolso un pequeño dispositivo que encendió, iluminando la habitación con una pantalla donde aparecían imágenes en tiempo real de cámaras de seguridad alrededor del pueblo. Están vigilando cada movimiento, advirtió. Pero también tienen miedo. Y eso puede ser nuestra ventaja. Mientras las sombras se alargaban en la noche, Martina supo que la batalla por su legado y su verdad apenas comenzaba. Entre alianzas inesperadas y enemigos ocultos, el destino la había puesto en el centro de una tormenta que la cambiaría para siempre, y en algún lugar, en las profundidades de esa conspiración, alguien movía las piezas con una sonrisa siniestra, esperando el momento exacto para dar el golpe final. Aquella misma noche, Martina se quedó sola en el despacho del restaurante, con la luz tenue de una lámpara sobre la mesa que iluminaba apenas su rostro. Su vestido negro de satén caía delicadamente sobre sus piernas cruzadas, y sus dedos jugueteaban nerviosos con un anillo de plata que había heredado de su madre. Afuera, el viento golpeaba las ventanas,
como si la naturaleza misma quisiera advertirle del peligro que acechaba. El sonido de pasos la sobresaltó. Daniel apareció en el umbral, con la camisa arremangada y el cabello algo despeinado por la prisa. No podía dejarte sola, dijo con una sonrisa cálida. Esto se está poniendo demasiado complicado. Martina le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos mostraban cansancio. Gracias, Daniel. No sé qué haría sin ti. Se sentaron juntos, revisando una vez más los documentos que Lucía había entregado. Entre ellos, una carta sin firmar que parecía una amenaza velada dirigida a Martina. Si no desistes, lo perderás todo, leyó en voz alta Daniel. Suena a alguien que tiene mucho que perder. Martina se mordió el labio, pensando en Alejandro, en su propia familia, en el restaurante que ahora era mucho más que un negocio. De repente, el teléfono sonó con un timbre agudo. Ella contestó con el corazón acelerado. ¿Martina? Una voz masculina, fría y distante. Esto es solo una advertencia. No sigas adelante, o las consecuencias serán irreparables. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Daniel frunció el ceño. Es hora de que conozcas a alguien, dijo. Alguien que puede ayudarte a entender todo esto. Al día siguiente, en una pequeña cafetería al borde del río Guadalquivir, Martina se reunió con un hombre llamado Rafael. Su traje gris impecable y su barba bien cuidada le daban un aire de misterio y autoridad. Sus ojos oscuros parecían ver más allá de las apariencias. No soy enemigo, aseguró. Trabajé con tu abuelo y sé lo que te persigue. Hay fuerzas en juego que ni siquiera él pudo detener. Martina escuchó atentamente mientras Rafael le contaba sobre una red de influencias y traiciones que se extendía hasta los rincones más insospechados de Andalucía. Le habló también de una antigua alianza rota y de un secreto guardado bajo llave en una finca abandonada cerca de Jerez. El corazón de Martina latía con fuerza. Sabía que esa finca podría ser la clave para descubrir la verdad que había estado buscando toda su vida. Al despedirse, Rafael le advirtió: ten cuidado en lo que buscas. No todos quieren que la verdad salga a la luz. Martina salió de la cafetería con la determinación ardiendo en sus venas. Su vestido azul oscuro ondeaba con el viento y sus ojos brillaban con la promesa de una batalla que había decidido enfrentar sin importar el costo. El misterio se espesaba y el peligro acechaba, pero Martina estaba lista para seguir adelante. Solo una pregunta quedaba en el aire: ¿qué secretos ocultaría esa finca y qué precio tendría que pagar por desenterrarlos? La carretera que conducía a la finca abandonada estaba bordeada por olivos centenarios que se mecían al viento, sus sombras alargadas dibujando figuras inquietantes sobre el asfalto. Martina condujo con firmeza, vestida con una chaqueta de cuero negra que resaltaba contra su blusa blanca, y unos vaqueros ajustados que dejaban entrever su silueta atlética. Sus labios, pintados en un rojo intenso, apretaban con determinación mientras avanzaba hacia lo desconocido. Al llegar, la finca se alzaba majestuosa pero decadente, con las paredes cubiertas de enredaderas y las ventanas rotas dejando escapar ecos del pasado. La puerta chirrió al abrirse, y un olor a polvo y madera vieja inundó el aire. Con una linterna en mano, Martina exploró cada rincón, encontrando cajas llenas de documentos amarillentos, fotografías descoloridas y un diario que parecía pertenecer a su abuelo. Sus dedos recorrieron las páginas con cuidado, descubriendo anotaciones sobre negocios turbios, alianzas secretas y advertencias a sus hijos. De repente, un ruido metálico la sobresaltó. Giró rápidamente y vio a Alejandro, con una expresión de culpa y miedo. No quería que te involucraras, dijo en voz baja. Me obligaron a hacer cosas que ahora lamento. Martina lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y comprensión. Necesitamos unirnos si queremos salir de esto, respondió. No hay lugar para más secretos. Juntos continuaron revisando el diario hasta que encontraron una referencia a una caja fuerte oculta bajo una tabla del suelo. Con esfuerzo, lograron abrirla y dentro hallaron documentos que no solo esclarecían la verdad sobre la herencia, sino que también revelaban nombres y pruebas contra quienes querían destruir el restaurante y la familia de Martina. Pero justo cuando Martina levantaba uno de los papeles, oyó pasos detrás de ellos. Una sombra se deslizó en la penumbra, y una voz conocida pero temida resonó. «¿Pensaste que podrías escapar de mí, Martina?», dijo Lucía, con una sonrisa helada. «Pero la verdad tiene un precio, y tú estás a punto de pagarlo». El aire se volvió denso y la tensión estalló como una tormenta. Martina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, supo que aquel encuentro marcaría el punto de no retorno. La batalla final estaba cerca, y solo una pregunta quedaba en el aire:
¿Quién saldría victorioso y quién se perdería en las sombras para siempre?